En esta sesión estudiaremos operaciones con distintas magnitudes y unidades. Yo le comentaba que lo primero que vamos a utilizar es el triángulo rectángulo que estaba ahorita en la presentación, que es el famoso triángulo de potencias. Sobre este triángulo también decíamos que este primero es un triángulo rectángulo, ya que hay diferentes tipos de triángulos. Y la característica propia de este triángulo, obviamente, es que tiene un ángulo recto que se forma entre la potencia activa y reactiva. Aquí se forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. También decíamos que el eje Y nos indica si una máquina o una instalación, dependiendo de lo que estemos analizando, es predominante inductiva, capacitiva o resistiva. También nos decía que el ángulo phi que se forma en esta esquina, ¿sí?, entre P y S, entre la potencia activa y la potencia aparente, está relacionado directamente con el factor de potencia. Aquí hago una pausa. Si alguien recién se acaba de incorporar y esta es su primera sesión, tranquilo, el video de la sesión pasada ya está en nuestro Moodle, en nuestra aula virtual. Usted puede revisar el video y va más o menos a comprender un poquito mejor de lo que estoy hablando ya ahora, porque ahorita he pasado directamente a la diapositiva final de ese video. Repito, el video ya está en la plataforma, usted lo puede revisar con detenimiento. Si tiene alguna duda o pregunta, me la puede hacer bien es por correo electrónico o por el mismo mensaje instantáneo del Moodle, de la plataforma. Entonces, el ángulo phi que se forma entre P y S está relacionado directamente con el factor de potencia. También nos decía que vamos a utilizar lo que es, como es el triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras. Nos decía que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos, que sería el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. En otras palabras, la hipotenusa es S y los catetos son P y Q. Nos quedaría el teorema de Pitágoras: S al cuadrado es igual a P cuadrado más Q cuadrado. Esas son las fórmulas que vamos a trabajar en la materia de entrada. Aquí tenemos el despeje de S, P y Q. S al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a P cuadrado más Q al cuadrado. Y de aquí yo puedo despejar S sacando esta raíz y enviándola al otro lado, sacando el exponente, perdón, y enviándola al otro lado como raíz, y nos quedaría que S es igual a P cuadrado más Q al cuadrado. Luego tenemos de aquí también, podemos despejar P, despejamos P, y nos queda que es la raíz de S al cuadrado menos Q al cuadrado. Y también podemos despejar Q de esta fórmula y nos queda que es la raíz de S al cuadrado menos P al cuadrado. En los problemas posteriores vamos a ir trabajando paso a paso estos despejes en función de esta fórmula, porque puede que alguien por ahí todavía o se olvidó o no recuerda claramente cómo realizar estos tres despejes en función de la primera fórmula. También tenemos que vamos a usar lo que son las identidades trigonométricas básicas. Esto vimos, como le digo, la sesión pasada. Hablábamos del seno del ángulo phi, que se forma en esta esquina, coseno del ángulo phi y tangente del ángulo phi. Tenemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso aquí no lo he colocado. Si usted investiga en internet, le va a salir que el seno del ángulo es el cateto opuesto al ángulo dividido por la hipotenusa. En este caso lo he reemplazado directamente con su término. El cateto opuesto es la potencia reactiva y la potencia reactiva se trabaja con la letra Q. Coseno del ángulo nos dice que es el cateto adyacente, en este caso el cateto adyacente es la potencia activa, que es P, dividido para la hipotenusa, que en este caso es S. Yo estoy colocando directamente, ¿sí?, los términos de los catetos y las hipotenusas. Y la tangente me dice por teoría que es el cateto opuesto, en este caso es Q, dividido para el cateto adyacente, que es P. Tenemos seno de phi, coseno de phi, tangente de phi, con sus términos. Y al final, que esto si no vimos en el video pasado, nos dice
al final que vamos a utilizar también la relación del ángulo phi con el factor de potencia. Y aquí, observe, me dice que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo phi. Repito, factor de potencia es igual al coseno del ángulo phi. Pero si yo me fijo aquí arriba, me dice que el coseno del ángulo es igual a P sobre S. Por asociación, yo puedo decir entonces que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo phi y también el factor de potencia es igual a P sobre S. Ahí aparecen las dos nuevos términos o dos nuevas fórmulas para trabajar. Tenemos Pitágoras, identidades trigonométricas y lo que es el factor de potencia en relación al coseno del ángulo o el factor de potencia en función de P y S. Con estas fórmulas vamos a trabajar los primeros ejercicios de la materia, que tiene que ver con triángulo de potencia. Pero, como estoy hablando de potencia, ejemplo, vatios en la potencia activa, voltiamperio en la potencia aparente y voltiamperio reactivo en la potencia reactiva, hay un detalle importante. Si yo hablo de vatios, kilovatios, megavatios, estoy hablando de la misma unidad, pero en diferentes términos. Entonces, previo incluso al tema del triángulo de potencia, vamos a trabajar lo que son conversiones de unidades, que en teoría para usted debería ser esto un repaso, porque usted ya vio esto en física. Y yo acá solo voy a trabajar con cuatro términos, con lo que es mega, kilo, la unidad y mili. Usted en física vio que había muchas más parámetros. Ejemplo, voy a hablar de los vatios. Sería milivatio, vatio, kilovatio y megavatio. Usted en física, por ejemplo, vio decivatio, hectovatio, decavatio y vio muchos términos intermedios. Aquí vamos a utilizar, se puede decir de la siguiente manera, los que son principales para la rama eléctrica. Megavatio, kilovatio, vatio y el milivatio. En voltio es mucho más comprensible. Milivoltio, voltio, kilovoltio, megavoltio como que no aplica mucho, pero también existe. Tenemos en lo que es amperio, miliamperio, amperio, kiloamperio y megaamperio. Repito, megavoltio y megaamperio casi no se maneja. El mega se usa más en el tema de potencias porque son términos más grandes. Entonces, previo al triángulo de potencia, vamos a trabajar este tema, conversión de unidades para que usted pueda de manera fluida ya manejar todos estos términos, ¿sí? Como dice aquí en la diapositiva, usted como estudiante técnico eléctrico debe de dominar las operaciones con distintas unidades. Por ejemplo, observe, me dice, se tienen tres transformadores con las siguientes características. Primer transformador, 3 kilovoltiamperios. Segundo transformador, 500 voltiamperios. Y tercer transformador, 1.5 kilovoltiamperios. Lo primero que me doy cuenta es que hay unidades mezcladas, pero aquí tengo kilovoltiamperio y aquí tengo voltiamperio. Y aquí nuevamente tengo kilovoltiamperio. Me hace una pregunta, me dice, ¿cuánto será la capacidad total de los tres transformadores? Aquí le pongo un paréntesis y dice bien claro, considere condiciones ideales de los transformadores. Si yo a usted le doy tres transformadores, se supone que son los tres de igual naturaleza, a usted le preguntan cuál es la capacidad total de los tres transformadores, la respuesta simplemente sería la suma de los tres transformadores, o sea, la suma de las tres capacidades. Pero hay un detalle, usted no puede sumar directamente 3 kilovoltiamperios más 500 voltamperios, porque está manejando distinta unidad. Kilovoltiamperio y voltiamperio no es lo mismo. Por ende, aquí lo que nos toca hacer es llevar todo a la misma unidad. Usted en este ejercicio tiene dos opciones. Puede llevar todo a kilovoltiamperio o puede llevar todo a voltiamperio. En este caso, yo le voy a mostrar los dos ejemplos. Caso 1, voy a llevar todo a kilovoltiamperio. En este caso, el 3 se mantiene igual, el 1.5 también se mantiene igual. El único que cambia es el 500 voltiamperio, que lo voy a transformar a 0,5 kilovoltiamperio. Y luego procedo a sumar 3
más 0,5 más 1,5 y me da 5 kilovoltiamperios. O el caso 2, que es llevar todo a voltio-amperio y me dice que el 3 kilovoltiamperios lo transformo a 3000 voltioamperios, el 500 queda igual y el 1,5 kilovoltiamperios también lo transformo en 1500 VA, voltioamperios. Ahora sí puedo proceder a sumar. 3000 más 500 más 1500 me da 5000 voltioamperios. Quizás alguien me pueda decir, profe, pero 5 kilovoltiamperios es igual a 5000 voltiamperios. Por supuesto, en este caso, los dos ejemplos son válidos, pero en los problemas de resolución, yo le voy a pedir a usted una unidad en la respuesta. Ejemplo, si yo le planteaba este problema y le pedía la respuesta en kilovoltiamperios, la respuesta correcta es el caso 1. Si usted coloca el caso 2, puede que la respuesta esté bien, pero está mal presentada porque se le pidió en el problema kilovoltiamperios. Así que pilas con las unidades. En los problemas se les va a pedir en qué dar la respuesta. ¿Sí? Ahora, quizás alguien se me perdió en este caso, en lo que es la transformación. Para eso es el repaso previo. Veamos. Aquí le pongo una nota para que recuerde. Cuando se transforma de unidades de mayor a menor, se multiplica el factor. Ejemplo, de mayor a menor, de kilovatios a vatios es de mayor a menor, se multiplica. De megavoltios a voltios es de mayor a menor, se multiplica. Y de amperios a miliamperios es de mayor a menor, se multiplica. Cuando voy al revés, de una unidad menor a una mayor, se divide. Ejemplo, de menor a mayor, de voltios a kilovoltios, de miliamperios a amperios y de kilovatios a megavatios. Estas son unidades de menor a mayor. Tres ejemplos. Conversiones simples de unidades. Tenemos, primero, 2,05 kilovatios, ¿cuántos vatios son? 440 voltios, ¿cuántos kilovoltios son? Y 4500 miliamperios, ¿cuántos amperios son? Ahí hay tres ejemplos. Vamos obviamente a resolver los tres ejercicios en el tema de la pizarra, pero usted en su cuaderno de apuntes, en estos momentos es la oportunidad de usarlo. Intente resolver rápidamente estos tres ejemplos. Recuerde que yo le dije que solo vamos a utilizar 4 términos: mega, kilo, la unidad y mili. Así que se vuelve automático. Por eso decía la diapositiva, usted como técnico eléctrico debe dominar esto, ¿sí? Esa es la finalidad y la idea. El primer problema nos dice 2,05 kilovatios, ¿cuántos vatios son? En este caso, repito, ya le pido una unidad. Entonces, analizo, como voy de unidad mayor a unidad menor, me decía que el factor se debe multiplicar. Como son 3 espacios, repito, 3 espacios, procedo a multiplicar 2,05 por 1000. Y esto me da como resultado, como decía el compañero, 2050 vatios. ¿Sí? Tengo el primer ejercicio aquí. Aquí vamos a ir practicando el tema de las conversiones, así que pilas. El problema 2 me dice 440 voltios, ¿cuántos kilovoltios son? En este caso es lo contrario del ejercicio pasado. Aquí ya no voy de una mayor a menor, voy de una menor a una mayor, así que divido, y en este caso para 1000. Ojo, no estoy diciendo de que siempre se multiplique y se divide para 1000. En este caso, como son las unidades inmediatas, es por 1000. Veamos, repito. Aquí, como vamos de unidad menor a mayor, divido para 1000 y me queda en este ejercicio 0,44 kilovoltios. 0,44 kilovoltios. ¿Sí? Y el tercero, que nos ayudó el amigo Kevin de manera acertada, 4500 miliamperios, ¿cuántos amperios son? En este caso es parecido al anterior, tengo que dividir 4500 para 1000 y me da como resultado 4,5 amperios. ¿Sí? Observe que yo escribo el valor numérico de la respuesta con su unidad.
Están los tres problemas resueltos. Voy a borrarlos para explicar el tema de mayor a menor y menor a mayor. Yo les planteaba a ustedes, voy a elegir, por ejemplo, el vatio, el watt, que su letra es la W. Vamos a trabajar solo con megavatios, con kilovatios, vatios y milivatios. Entonces, si yo voy de vatios a kilovatios, estoy transformando de una unidad menor a una unidad mayor. ¿A qué me refiero con eso? Si yo te digo un vatio y un kilovatio, ¿cuál es más grande? Obviamente, más grande sería en este caso un kilovatio. Por eso se le llama de una unidad menor a una unidad mayor. ¿Sí? Entonces, si voy a transformar de vatios a kilovatios, en este caso, lo que hago, como me decía en la gráfica, dividir para 1000. Si yo fuera de vatios a megavatios, aquí me tocaría dividir ya no para 1000, sino para 1.000.000. Entre unidades, aquí en este ejemplo tenemos 3 espacios, o sea, 3 ceros de división o multiplicación entre unidades. Por eso le dije que esto era más mecánico que en física, porque recuerde que en física tenía hecto, deca, deci, centi, tenía muchos submúltiplos en medio. Aquí vamos a utilizar, repito, mili, la unidad, kilo y mega. De esta forma se hace mecánico el trabajo. Y no es porque lo diga yo, ojo, sino es lo que se maneja en la industria. Usted no va a medir, por ejemplo, una potencia, la puede medir en vatios, en kilovatios o en megavatios. No le va a medir en decavatios, en centivatios. Eso ni en los equipos lo da. Veamos la resolución. El ejemplo 1 efectivamente me comenta que voy de kilovatio a vatio. Hay 3 espacios. Por consiguiente lo multiplico por 1000. Me queda 2050. El ejemplo 2 de 440 voltios a kilovoltios, voy de voltio a kilovoltio, 3 espacios, divido para 1000, me queda 0,44. Y el tercer ejemplo, de miliamperio a amperio, también hay 3 espacios, como le comentaba, pero también se divide para 1000. Estos dos lo divido, repito, porque voy de una unidad menor a una mayor. En cambio acá lo multipliqué porque voy de una unidad mayor de kilo a una menor. ¿Sí? Esa nota la dejo aquí abajo para que recuerde eso de ahí. Le doy ejemplos de a qué me refiero. Ahora, vamos a ver este tipo de problemas. No solo conversiones, sino también operaciones con conversiones. Hay 3 ejemplos. Problema 1. Me dice 2,05 kilovatios más 250 vatios más 1200 vatios. Aquí me especifica y me pide la respuesta en kilovatios. Por consiguiente, la recomendación sería que usted convierta todo a kilovatio. Profe, y si quiero convertir todo a vatios, sumar y luego convertir la respuesta, ¿lo puedo hacer? Sí, sí puedes. El detalle será que hay que tener claro que te puede tomar más tiempo, porque es más trabajo. Eso siempre tienes que tenerlo en claro. Entonces, repito, la recomendación aquí es transformar todo a kilovatio. Veamos cómo procede el ejercicio. Voy a transformar todo a kilovatio. Por consiguiente, observe. El 2.05 queda igual, porque ya está en kilovatios. 250 vatios lo transformo a kilovatios dividiendo para 1000 y me da 0,25. Y luego los 1200 vatios lo transformo a kilovatios y me da 1.2. Efectivamente, 3.5 kilovatios. Si usted me hubiese expresado la respuesta como 3500 vatios, no le hubiese podido dar el puntaje o la puntuación, dado que se especificó previamente que se quería en kilovatios. ¿Sí? Por si acaso, aclaro ese detalle. Siguiente ejercicio. Me dice 440 voltios más 120 voltios más 1.5 kilovoltios. ¿Cuántos kilovoltios son? Aquí también voy a transformar todo a kilovoltios. En este caso, transformo los 440 en 0,44. Transformo los 120 en 0,12. En este caso, los dos dividí para 1000. Y el 1.5 queda igual. Y procedo a sumar 0,44 más 0,12 más 1.5.
2,06 me dicen por ahí. Vamos a ver. Perfecto, 2,06 kilovoltios. El tercer ejercicio, por si acaso nos quedan 5 minutitos, voy a resolverlo en la pizarra para ir haciendo el paso a paso del problema, ¿sí? Voy a anotar por acá el ejercicio. 4500 miliamperios más 10 amperios más 500 miliamperios. ¿Cuántos amperios son? Aquí, de partida, como quiero la respuesta en amperio, transformo el primer término. 4500 lo voy a transformar de miliamperio a amperio. Como voy de menor a mayor, tengo que dividir para 1000. Me queda 4500 dividido para 1000, 4,5 amperios. El término siguiente, como ya está en amperio, simplemente lo bajo directamente, 10 amperios. Y el tercero, observo de que también está en miliamperios. Primero procedo a transformar 500 miliamperios dividido para 1000 y me da 0,5 amperios. Y en este caso procedo a realizar la operación de la suma que me da 4,5 más 10 más 0,5. 5 más 5 me da 10 llevando 1. 4 más 1 es 5. Bajo el 1 y me da 15 amperios como respuesta, ¿sí? Ahí tengo la resolución del ejercicio. Con la diapositiva transformo todo a amperio. 4,5 más 10 más 0,5 efectivamente me da 15 amperios. Estos ejercicios, repito, usted ya debería de dominarlos. Primero la parte de la transformación y obviamente luego la parte de la suma, ya que son sumas básicas. Pero la idea es, como les comento, previo al estudio del triángulo de potencias, repasar estos detalles, ¿sí? Para que usted vaya acoplándose y aclimatándose nuevamente a los estudios. Aquí le presento, nos quedan 3 minutitos, los ejercicios de práctica. Primero dejo la nota importante del tema de mayor a menor y menor a mayor y le planteo 10 ejemplos o 10 ejercicios de transformación directa, que simplemente usted transforma, por ejemplo, de kilovatio a vatio, de voltio a kilovoltio, miliamperio a amperio, de amperio a miliamperio, etc. Aquí hago una aclaración. No le estoy mandando un deber para la siguiente sesión. Repito, no le estoy enviando un deber que le voy a revisar y calificar la siguiente sesión. Como dice en el título, son ejercicios para practicar en casa y que usted se ponga a prueba y pueda saber o conocer cuántos de estos problemas usted puede resolver. Y asimismo, planteamos 10 ejercicios de operaciones combinadas. Obviamente, usted primero transforma y luego procede a la suma. Hasta aquí el video de la sesión. Gracias.